Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy analizo la Ninja Foodi Max 6 en 1, una máquina de gran capacidad con la que tendremos 6 formas de cocinar: parrilla, freidora de aire, hornear, asar, recalentar y deshidratar, y que la convierte en un nuevo concepto de robot de cocina súper interesante. Llevo ya un mes cocinando con esta Ninja y por ahora me está convenciendo y mucho. Dentro intro y te cuento cómo funciona. Pues bien, con esta Ninja estamos ante la Thermomix de máquinas tipo barbacoa para interiores, y es que nos permite cocinar con el sabor de las brasas en el interior de casa, porque no todos tenemos un jardín o una gran terraza donde instalar una barbacoa. Con esta Ninja tenemos una solución para cocinar en un piso sin hacer humos de una forma segura y limpia. Además, como freidora de aire, ya te adelanto que es como cocinar con la freidora más premium que puedas encontrar en el mercado. Quiero dejar claro que este vídeo no es una colaboración con la marca. Esta máquina me la he comprado porque me apetecía probarla y quería mostraros una revisión completa en el canal. Dicho esto, comenzamos con la reseña. Medidas, materiales y usabilidad. Comenzaré analizando cuánto espacio necesitaremos realmente en nuestra cocina para tener una barbacoa así, sus materiales y cómo es de cómoda el manejarla. La Ninja Foodi Max 6 en 1 tiene unas medidas bastante compactas para todo lo que nos ofrece, pero eso sí, hay que buscarle un buen hueco en nuestra encimera de la cocina. Para ser exactos en sus medidas, tiene 39 centímetros de ancho por 41 de fondo por 27 de alto. Hay que tener en cuenta que debido a su sistema de apertura, el espacio que realmente necesitamos mientras se usa y que nos permita abrirlo y manejarlo bien son unos 55 centímetros de fondo, es decir, lo que viene a ser casi el estándar del fondo de una encimera de cocina. El diámetro útil del interior de la cubeta es de 32 centímetros de largo por 18 de ancho y con una altura de 7 centímetros. Considero que es un tamaño muy bueno con el que tendremos para la mayoría de recetas que pensemos cocinar. Al ser más bajita que una freidora de aire, el impacto visual en la cocina es menor, o al menos es lo que a mí me parece. En cuanto a materiales, su acabado se ve bastante premium, con un exterior donde premian los acabados metálicos junto a negro mate antihuellas, en plástico. Además, este acabado en color cobre me parece un acierto de bonito. A pesar de alcanzar los 260 grados, sus materiales no queman por el exterior mientras se usa, lo que es un plus en seguridad. Su olla, el cestillo y la parrilla tienen un revestimiento cerámico de alta calidad. La parrilla pesa muchísimo, lo que inspira confianza. También viene con esta rejilla que se acopla en la olla. Tiene un protector antisalpicaduras que protege la resistencia de calor y que se desmonta muy fácilmente para su limpieza. Se incluye un sensor de cocción digital para que la máquina sepa cuándo tenemos los alimentos a la temperatura perfecta de cocinado. Este sensor viene recogido en una pieza guardada en su lateral, se ajusta con un imán y es todo un detalle que me ha gustado muchísimo. En algunos modelos como este que se vende en Amazon nos regalan unos pinchos para kebab y un delantal con el logo de Ninja.
Todos los accesorios, excepto el sensor, se pueden lavar en el lavavajillas. Para su control, tiene una pantalla digital con números grandes que nos muestran la temperatura y el tiempo que hemos programado. Dispone de los botones justos para no complicarnos el manejo. Son muy intuitivos y no necesitan que nos estudiemos un manual. Casi por intuición podemos usarla por primera vez. Para seleccionar la temperatura y el tiempo usaremos estos botones con flechas de arriba y abajo. Más fácil imposible, ya que vemos en todo momento en la pantalla lo que vamos seleccionando. Tenemos un botón de encendido o apagado del aparato y otro de inicio de cocinado o parada. Hay que saber cuáles son sus funciones de cocinado que podemos seleccionar desde sus botones. Función de freidora de aire. Para cocinar consiguiendo alimentos tostados y crujientes por fuera y sin nada o con muy poco aceite. En este modo, todas las recetas que veas para freidora de aire se cocinarían igual. Función roast o asar. Para asar carnes tiernas, verduras y mucho más. Función grill. Para cocinar con el sabor de una barbacoa creando incluso las marcas de la parrilla en la carne, las verduras o el pescado. Función bake. Para hornear lo que harías en un horno tradicional, pero gastando menos electricidad a ser un espacio más pequeño el que tenemos que calentar. Usaríamos este modo para cocinar repostería como la de un bizcocho. Función recalentar. Para calentar en escasos minutos aquellas sobras que nos hayan quedado de un día anterior, dándoles además un toque crujiente, ideal para revivir unos trozos de pizza, por ejemplo, o para recalentar pasteles de hojaldre. Función deshidratar, para hacer snacks saludables deshidratando frutas y verduras, y también se puede deshidratar carne. Por último tenemos el sensor de temperatura, algo que solamente los hornos de muy alta gama tienen. Si no sabes qué es una sonda, te lo explico. Es un sensor que se usa para saber el punto perfecto de cocción de una carne o un pescado sin que nos pasemos y que se nos quede muy hecha o muy cruda. Es este cablecito que se conecta desde el panel de control. Termina en este gran pincho que lo clavaríamos en el centro de la pieza de carne que vayamos a cocinar. De esta forma le pondremos una temperatura a alcanzar en el centro de la pieza y cuando la sonda detecte que ha llegado ahí nos avisará con una alarma. Me encanta además que en su pantalla podamos ver en tiempo real cómo va subiendo la temperatura que va alcanzando. Y en este punto es clave decir que la Ninja Foodi Max, al poner la sonda, nos mostrará sus modos automáticos, donde elegiremos el tipo de alimento a cocinar: pollo, ternera, cordero, cerdo o pescado. Sobre la comodidad de uso, o mejor dicho, su usabilidad, te comento sobre su apertura en vertical. La verdad es que me parece mucho más cómoda que la habitual de una freidora de aire. Cuando cocinamos en modo freidora, es habitual que tengamos que abrir de vez en cuando para comprobar si lo que estamos cocinando va bien o no, sobre todo cuando es la primera vez que hacemos ese alimento para asegurarnos que no se quema o que se está quedando crudo. Con esta apertura en vertical, la experiencia de usuario me parece mucho más natural y práctica. Cuando activamos la Ninja, antes de añadir los alimentos tenemos un precalentamiento. De esta forma se optimiza mejor el resultado de lo que vayamos a cocinar. En su pantalla vemos unas barritas que van subiendo según se esté precalentando. Suele ser bastante rápido, tarda entre 3 y 5 minutos en alcanzar la temperatura. Cuando lo hace, nos avisa con una alarma y en su pantalla aparece el mensaje de añadir comida al cestillo. Sobre su limpieza después de usarla es bastante sencilla, ya que su forma más plana de los accesorios nos facilita muchísimo la tarea. Si eres de lavar a mano se hace de forma muy cómoda, pero también tenemos la opción de usar el lavavajillas, ya que todas sus piezas menos el sensor de temperatura se pueden meter sin ningún problema. Resultados al cocinar con la Ninja Foodi Max 6 en 1.
Veamos ahora cómo se comporta cocinando diferentes alimentos. Probé a cocinar un pollo entero que corté en mariposa, así al quedar plano entra perfecto en la cubeta. Además usé la sonda en su modo de asar y elegí pollo. Fue tan fácil como colocar el sensor en el centro de la pechuga. Coloqué el pollo entero sobre la parrilla y en unos 45 minutos, dándole la vuelta a la mitad del tiempo, lo tenía cocinado, quedando jugoso y tostadito por fuera. A la hora de cocinar pescado como el salmón es una gozada, ya que no se generan humos y también tendremos menos olores. El salmón se hace en unos 6 minutos. Luego aprovecho la grasa que ha soltado para saltear ahí brócoli durante 3 minutos, que previamente he cocido al vapor 4 minutos en el microondas. También probé a cocinar un solomillo de cerdo entero, usando la sonda y eligiendo su modo de cerdo. Quedó tostadito por fuera, pero totalmente jugoso por dentro, con un colorcito como rosa. Estaba tremendo y sin humos. Cociné unos contramuslos de pollo en su modo de freidora de aire y les añadí unos pimientos del Padrón al final, cuando le quedaban 7 minutos. Quedó un plato completo y maravilloso. Otro día hice cuartos traseros de pollo acompañados de verduras. Se asó todo en unos 25 minutos y me gustó muchísimo el resultado. Asé también unas mazorcas de maíz, se cocinaron en 7 minutos, les di la vuelta a la mitad, riquísimas. Probé a cocinar unos espárragos trigueros y enseguida estaban tostaditos. Hice al grill unas hamburguesitas caseras de ternera. Se quedaron marcadas de la parrilla y jugosas por dentro. Además que con el tamaño tan horizontal de la Ninja podemos hacer más cantidad que en otras freidoras de aire de cubeta cuadrada. Las patatas fritas congeladas se hacen súper bien en su modo de air fryer. Además, he notado que se hacen en menos tiempo que en otras freidoras de aire. Por último, probé a recalentar unos pasteles de hojaldre. Enseguida estaban listos. Pues bien, como conclusión, te diría que si estabas buscando una air fryer, pero también una solución a tener barbacoa sin humos, esta es una muy buena opción, ya sea para usarla en la cocina como en una terraza. Tendrás resultados muy profesionales. Además, el poder usarla como freidora de aire te abre un nuevo mundo de posibilidades para cocinar saludable sin renunciar a texturas crujientes que tanto nos gustan. Por último, con esta Ninja tienes un horno que no da ninguna pereza usar, se precalienta súper rápido y sobre todo es muy útil si no necesitas cocinar grandes cantidades de comida, algo que luego vas a notar en la factura de la luz. Lo que peor tiene, eso sí, es su precio, que se nos sube alrededor de los 300 euros, dependiendo de las ofertas que haya en este momento. Aún así, seguramente estás buscando la mejor opción de calidad y rendimiento, así que para conseguir la Ninja Foodi Max 6 en 1 al mejor precio online, te dejo en la cajita de información de este vídeo un enlace para que vayas a verla y que si te convence la puedas comprar. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Si te ha sido útil lo que has visto, me puedes dejar un gran me gusta y algún comentario comentándome qué te ha parecido. Bueno, y decirte que nos vemos con más recetas muy pronto aquí en Dos Rombos, en tu canal de la cocina práctica. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina.
Y no te pierdas mi página web de directoalafreidoradeaire.com con recetas, trucos y unboxings.